Mis queridos hermanos, Dios me los bendiga a cada uno de ustedes en esta hora. He estado leyendo en el libro de Salmos esta palabra, en Salmos 15, 1 adelante. Hermanos, cuando uno medita en este pasaje y uno piensa, entonces, ¿quién será salvo? Se pregunta uno. Así se preguntaron cuando Jesús predicaba y les enseñaba con palabras fuertes, ¿no? Y los discípulos decían, entonces, ¿quién pues podrá ser salvo? A ver, leeremos en este libro de Salmos 15:1 adelante y luego meditaremos un poco. Realmente, ¿quiénes van a estar en el santo monte de Dios? ¿Quiénes van a entrar a las bodas del Cordero? ¿O quiénes van a ser salvos, en otras palabras? Dice así, hermanos, el pasaje. Señor, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? Verso 2. Aquí está la respuesta. El que anda en integridad y hace justicia, y habla verdad en su corazón. El que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. Aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que le temen al Señor. Continúa, hermanos, la lectura. El que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. Quien su dinero no dio a usura, ni contra el inocente admitió cohecho. El que hace estas cosas no resbalará jamás. Gloria al Señor. Aquí, hermanos, podemos entender en esta lectura quiénes van a estar o quién va a habitar en el santo monte de Dios. ¿Quiénes van a ser salvos? En otras palabras, el apóstol Pablo dice, hermanos, limpiémonos de toda contaminación de espíritu y de carne, perfeccionando la santidad, dice. Solamente los perfectos, los santos, los consagrados, ellos van a habitar en ese lugar. Pero ¿qué pasa en este tiempo? ¿Cómo es el cristiano? ¿Cómo es el corazón del creyente? Hermanos, en los últimos tiempos, el cristiano ha apostatado. Solamente hay un pequeño remanente que no ha doblado rodillas al mundo. No ama las cosas del mundo. Son muy pequeños, muy poca cantidad. Hermanos, cuanto más nos acercamos al regreso de Cristo, los creyentes más se están desviando del camino de Dios, más están apostatando, negando la fe, desviándose del camino verdadero que nos trazó el Señor Jesucristo. Solamente los que andan en integridad y los que hacen justicia, los que andan sin tacha, nadie los señala con el dedo, de buen testimonio en la vecindad, en la calle, en el trabajo. Desde lejos le conocen, aquel es cristiano. También saca palabras sazonadas con gracia, cosa que fácilmente pueden identificar a tal persona, es decir, al cristiano, por sus palabras solamente. Este sí es un cristiano, porque anda en integridad, teme a Dios, ama a su prójimo y también se cuida de hablar mal, de darle mal testimonio, y hace justicia. Este sí va a habitar en el monte santo de Dios. Y también los que hablan verdad en su corazón. Verdad. La verdad no hace mal a nadie.
Jesús habló también de esto. La verdad os hará libres. Hermanos, esta palabra verdad tiene un significado grande. Esforcémonos de hablar verdad en nuestro corazón, porque tenemos que habitar, tenemos que entrar al reposo de Dios, ¿no? A la tierra prometida. Tenemos que llegar. Y eso dice la Biblia, hermanos. Solamente los que andan en integridad y hacen justicia, estos van a habitar en el monte santo de Dios. Y también los que no calumnian con su lengua, los que no mienten, los que hablan verdad en su corazón, ni hacen mal a su prójimo, sino hacen justicia, ¿no? Aquellos merecen el monte santo de Dios. Y también más abajo dice, ni admite reproche alguno contra su prójimo. Es decir, no ofende a nadie. Se guarda, se cuida, porque teme a Dios. Hermanos, lo que he entendido, yo conforme a la Biblia, leyendo y también meditando, hermanos, de que cuando una persona hace daño, ofende a su prójimo o hace llorar, hace sufrir, hermanos, eso es realmente, ¿cómo lo puedo decir, hermanos? Un daño muy grande delante de Dios, una injusticia grande delante de Dios, mis hermanos. Hermano, en eso es lo que Dios también se fija mucho. Cómo está obrando la persona, incluyendo todo, el cristiano, el católico, a todos. Está haciendo daño a su prójimo, a su vecino. Está haciendo llorar, sufrir. Hermanos, en eso Dios se fija. Por eso Dios habla en muchas partes en la Biblia de la justicia, de que el hombre debe hacer justicia. De eso habla el Señor. Entonces, hermanos, no conviene hacer daño a nuestro prójimo, a la persona, de ninguna manera, porque su clamor, su sufrimiento llega a los oídos del Señor. Y Él lo está escuchando. En algún momento se lo pagará al que le hizo daño. Sí o sí lo va a pagar el Señor. Dios dice en su palabra, mía es la venganza. ¿No es cierto? Ni admite reproche alguno contra su vecino. Aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen al Señor. O sea, hermanos, el que mira con desprecio a otra persona merece desprecio. Así dice en otra versión. Esa es la interpretación de esta palabra. Pero honra se van a ganar los que temen al Señor. El Señor mismo le honrará a esa persona, porque le agradó sus acciones, su justicia, y también será honrado por la misma persona, por su vecino, ¿no? Le va a honrar. ¿Por qué? Porque le ama, no le hace daño, le ayuda, le hace justicia, se comporta bien en la vecindad. Entonces, esa persona merece honra. Gloria al Señor. Continúa, hermanos, la palabra de Dios. El que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. Vean, hermanos, la palabra. Aunque con mentiras, aunque con juramento, hermanos, pueden tratar de hacer caer a una persona, a un siervo de Dios o a cualquier persona, ¿no? Mintiendo, tramando, maquinando cualquier cosa contra tal persona sin que haya cometido ningún delito, ¿no? Ningún daño, aunque jurando en contra suyo. Dice la Biblia, no por eso cambia. Porque la persona está consciente de que no cometió ningún delito, no hizo ninguna injusticia, porque su conciencia está tranquila, su corazón está feliz, porque no hizo ningún daño. Y esta persona no va a cambiar por eso. No va a decir, sin motivo me han calumniado, incluso hicieron juramento contra mi persona. Ahora sí, no le voy a perdonar. No dice esta persona eso, no. Sino, esta persona
conforme a su conciencia, está tranquila porque no hizo ningún daño y no cambia por nada. Seguirá la misma persona, seguirá amando a su prójimo, bendiciendo, y va a seguir amando a su prójimo. Entonces, hermano, el que hace estas cosas merece entrar a la morada de Dios, merece el monte santo de Dios, la tierra prometida. Quien su dinero no dio a usura, ni contra el inocente admitió cohecho. La Biblia habla en muchas partes, hermanos, que un cristiano no puede prestar a interés a su hermano. Sobre todo Dios habla a su pueblo, al pueblo cristiano. Esto habló también, hermanos, en el Antiguo Testamento al pueblo de Israel, diciendo que no pedirás interés de tu hermano, de tu pueblo, porque es tu hermano, dijo el Señor. Entonces, hermano, aquí también habla que un cristiano no puede prestar con interés exagerado, usura, interés exagerado a su hermano. No puede prestar, incluso en cuanto dependa de él, aún a su vecino, aunque no sea creyente, no lo puede hacerlo. ¿Por qué? Porque es una ganancia, hermanos, como si fuera ganancia deshonesta, de la nada, sin sacrificio. Y eso Dios no quiere, hermanos, de su pueblo, ¿no? Entonces dice la palabra, quien su dinero no dio a usura, no prestó a interés exagerado, ni contra el inocente admitió cohecho. Aquí también podemos entender, hermanos, uno no puede recibir, hermanos, soborno, plata, para declarar en contra del inocente, en contra de su prójimo, por interés a la plata. Lo cual lo hacen muchas personas, hermanos, especialmente en los gobiernos, en los ministerios, hermanos, lo hacen. Esto es normal para ellos, hermanos. En la policía, hermanos, en los juzgados, hermanos, ahí corre estas cosas, corre plata. Le ofrecen miles o millones y declaran en contra del inocente. Lo meten a la cárcel al inocente y mientras el que hizo daño está libre. Tú no lo digas esto, yo le voy a dar tantos miles o tantos millones. No lo vas a declarar. Dile que no sabes nada, ¿no? Cohecho, soborno. Y Dios condena totalmente esta injusticia. Hermano, bien dice la Biblia, la justicia del hombre es trapo de inmundicia. Ahora la última parte, hermanos. El que hace estas cosas no resbalará jamás. Oye, hermanos, qué palabra de Dios, realmente, palabra de dos filos como una espada. El que hace esta justicia pura, el que camina en integridad, con buena reputación, con buen testimonio, un hombre recto delante de Dios, apartado del mal, apartado de la injusticia, hermano, y obra siempre con rectitud, con justicia, hermano, este no va a resbalar jamás. Este sí merece el monte santo de Dios. Allí va a habitar. Por eso, hermanos, al principio de la lectura dice la palabra. Señor, dice, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? Ahí está. Y luego la respuesta continúa. El verso 2. El que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. Este habitará en el tabernáculo de Dios, ¿no? En el monte santo de Dios. Hermano, al cristiano nos toca obrar con justicia, obrar con rectitud, con integridad. Hermano, en cuanto dependa de nosotros, esforcémonos por ser sin tacha, sin mancha, sin arruga delante de Dios,
Y Jesús viene exactamente a llevárselos a tales personas, los que se mantienen sin tacha, sin arruga, como una iglesia gloriosa, sin mancha y sin arruga, dice la Biblia. A tal iglesia, a tales personas viene el Señor para llevárselos. Mas los que viven en contaminación, con amor al mundo, mezcla con el cristiano, con lo mundano, estos sí se van a quedar para pasar la gran tribulación. No les queda otra cosa. Hermanos, esta palabra es para reflexionar. Esta palabra es para meditar, para tomarlo en serio esta palabra. Mis hermanos, esta palabra a mí realmente me hace temblar y me edifica y me enseña y me hace meditar mucho. Es como para preguntarnos, ¿no? Es como en los tiempos de Jesús. Entonces, ¿quién pues podrá ser salvo? Hermanos, pero Dios pide rectitud, pide perfección de su pueblo. Si Dios dice en su palabra claramente, sed santos porque yo soy santo. Sean perfectos, dice el Señor, ¿no es cierto? Esforcémonos, hermanos, para llegar hasta el día del Señor, perfectos, sin mancha, sin arruga, mis hermanos, ¿no? En otra parte dice, hermanos, ojalá el Señor nos encuentre dignos de poder escapar de las cosas que sobrevendrán sobre la tierra. Dignos nos halle el Señor cuando Él regrese para el arrebatamiento de la iglesia. Hermanos, esta palabra he podido compartirles en esta noche. Bendiciones para ustedes, hermano. Muchas gracias en el nombre de Jesús de Nazaret.